La Haftará de esta semana nos habla acerca de varios aspectos interesantes. Nos muestra la historia de un rey que estaba preparándose para entregar su legado. Aquí vemos en Primera de Reyes capítulo 1, si lo pueden ver en sus Biblias, encontramos al rey David en sus últimos días, ya en el ocaso, cuando ya ni siquiera podía abrigarse por sus propios medios, y vemos a que uno de sus hijos, Adonías, trata de usurpar el trono, por supuesto viendo que su rey o su papá estaba débil en sus últimos días, viendo la oportunidad de que había gente que lo seguía. Entonces Adonías trata de usurpar el trono, de hecho se autoproclama como rey, y esto llega a oídos del profeta y de la mamá de Shlomo o de Salomón, quienes, por supuesto, el profeta Natán y Betsabé buscan a David para recordarle la promesa de la herencia que estaba dada para Shlomo o Salomón, que de hecho es ascendiente de nuestro Mesías, y de esa manera recordarle quién debía acceder al trono. De esa manera David se percata y organiza todo nuevamente, allí lo vemos en el capítulo 1, para que Shlomo o Salomón pueda ser victoriado, pueda ser proclamado como rey y así poder dejar su legado a su hijo, que de hecho sabemos que este hijo nace de un adulterio. David, mmm, dejándose llevar por su pecado, vio a esta mujer, Betsabé, que era esposa de otro, la codicia, tiene relaciones con ella. Por supuesto, estos son pecados que la Biblia llama pecados de muerte. David merecía morir, además de que, como no logra traer al esposo de esta mujer cuando se entera que está embarazada para que él pudiera acostarse con ella, así que lo pone en el lugar más peligroso de la batalla, al frente donde los arqueros eh, colocan el objetivo de sus flechas, y allí muere el esposo de esta mujer. Así que David comete aquí doble pecado. Mm, Él se arrepiente, lo vemos a través de la escritura, la gracia le alcanza a David y es perdonado su pecado. Por supuesto, el primer hijo de, de esta unión muere, pero después nace Shlomo, que a pesar de que viene de una unión, una relación que tuvo, por supuesto, en su inicio varios pecados, aún así el Eterno lo usó para que fuera el ancestro de nuestro Mesías Yeshua. Lecciones que la Haftará nos trae y que nos muestran que a pesar de el pecado que tenemos nosotros, que a pesar de lo que hayamos cometido, inclusive eso, el Eterno lo convierte para su bien. Y qué obra, de la manera que obra el Eterno, maravillosamente, en este caso, pues se convierte en el ancestro del Mesías. Hoy vengo a darles un mensaje acerca del legado, y la primera propuesta que quiero dejarles es: construye un legado que impacte por lo menos 3 generaciones. Construye un legado que pueda impactar a por lo menos 3 generaciones, a tus hijos, a los hijos de los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Que todo lo que tú hagas, que todo lo que tú hagas pueda impactar a las generaciones que vienen detrás tuyo. Todas las acciones, las decisiones que tomes actualmente, puedas ver lo que tus hijos, los hijos de tus hijos y tus bisnietos puedan ser impactados por lo que tú haces. Esto lo vemos mucho en el aspecto empresarial. De hecho, en muchas de las compañías grandes que han sido heredadas y que sus hijos muy fielmente, muy responsablemente acceden para heredar el liderazgo de las compañías, porque obviamente sabemos que hay hijos que no les interesa y que van por rumbos diferentes, pero los que acceden a mantener el legado de sus padres
tienen esa responsabilidad también de transmitirle a sí mismo, a sus hijos, la herencia, la continuidad de la empresa, y eso requiere preparación, requiere responsabilidad, requiere apropiación del legado. De hecho, en la compañía donde yo trabajo actualmente, el presidente de la compañía ya es tercera generación, pese a que sus hijos y sus nietos ya podrían vivir sin trabajar, pero hay una responsabilidad que adquieren para poder continuar con el legado. Así que la primera invitación es a que pensemos generacionalmente. ¿Cómo lo que hacemos hoy podemos impactar a las generaciones que vienen? Aquí vemos a David preocupado por el legado, así que coloca a Shlomo en el trono. De hecho, David le da varios de los mandamientos que debe seguir él. Vamos a verlos a continuación. Voy a proyectar pantalla en este momento. Usted también lo puede buscar en sus Biblias. En Primera de Reyes, el capítulo 2. Y aquí vamos a ver parte del legado que David quiere entregar a su descendencia. Voy a compartir pantalla. Ubiquémonos en Primera de Reyes, capítulo 2. Aquí estamos ubicados. Dice la escritura que llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Y aquí empiezan los consejos del legado. Él le dice, número 1, esfuérzate y sé hombre. Hazak, así como decimos cada vez que terminamos de leer un libro de la Torá, Hazak, Hazak, como el Eterno también le encomendó a Josué, a Yehoshua antes de tomar la tierra prometida, arrancando por Jericó, esfuérzate y sé valiente. Aquí también David le da a su hijo el legado diciéndole, esfuérzate. Y este va también para nosotros. Sigue diciendo, guarda los preceptos de Adonai tu Dios. Guarda los preceptos de Adonai tu Dios, la Torá. Número 3, perdón, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la Torá de Moisés. Así que aquí el mandamiento que le da David como herencia, como legado a su hijo Shlomo, es diciendo, esfuérzate y sé hombre. Número 1. Número 2, guarda todos los mandamientos. Aquí habla de los diferentes mandamientos que hay en la Torá, los preceptos, los estatutos, los decretos y testimonios, todos los mandamientos que estaban escritos en la Torá, para que prosperes, dice David, para que prosperes en todo lo que hagas. Así que aquí está el evangelio de la prosperidad. Hoy se habla mucho en muchas iglesias acerca del evangelio de la prosperidad. Venga, si usted está sin trabajo, si usted está pobre, pero el evangelio de la prosperidad, de acuerdo a la escritura, es esforzarte para guardar los mandamientos. Ese es el evangelio de la prosperidad. ¿Quieres ser próspero en tu vida? ¿Quieres que todo lo que hagas sea bendecido? Muy bien. La escritura dice, guarda la Torá, ve a la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, léelos todos los días, así como les enviamos cada semana, y ponlo en práctica en tu vida. Y sigue diciendo aquí David, para que Adonai confirme la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, el camino es la Torá, andando delante de mí con verdad, 2, de todo corazón, 3, y de toda tu alma, jamás dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Jamás faltará varón si tus hijos guardaren mi camino. Lastimosamente sabemos que los hijos, empezando por Shlomo, se desviaron del camino y esta monarquía se acabó. Fue Nabucodonosor en el año 598 antes del Mesías, aproximadamente, quien acabó con la monarquía. No hubo rey posteriormente, pero sí hubo un descendiente del linaje de David, nuestro Mesías Yeshua. Sigue diciendo, ya sabes tú todo lo que me ha dicho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a los 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató. Aquí está dando algunas instrucciones, derramando en tiempo de paz
la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía sobre sus pies. Aquí viene diciendo algunas instrucciones acerca de lo que Shlomo debía hacer. Sigue diciendo, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz, más a los hijos de Barzilai, Galadita, la misericordia, que sean los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. Tienes también contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo lo juré por Adonai diciendo, yo no te mataré a espada. Por ahora no lo absorberás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Así que aquí David se preocupa por dar unas instrucciones de lo que él tenía como deuda, las palabras que él había confirmado a algunas de las personas y cómo debía obrar Shlomo. Y aquí vemos en el versículo 10 que David muere y es sepultado en su ciudad. David murió a los 70 años. David quiso dejar un legado en su hijo. Y lo primero que le dice es, esfuérzate por obedecer. Encontramos también en el Brit Hadashah, o lo que llamamos Nuevo Testamento, encontramos también a un hombre llamado Pablo, muy conocido, que también él quiere dejar un legado. Conocemos que Pablo no tuvo hijos y vemos en Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3, que Pablo llegó a Derbe y a Listra. Voy a colocarlo aquí. Hechos, ahí lo pueden buscar también en sus Biblias. Hechos capítulo 16, aquí está, después de que llegó a Derbe y a Listra, he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Aquí había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Interesante, ¿no? Era una mujer judía que creía en el Mesías, pero él era de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Pablo le dice, ven conmigo, ven conmigo. Quizás Pablo ya había visto allí un buen testimonio, dado que este hombre tenía ya un legado por parte de su familia. Aquí vemos que él le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así que vemos aquí a Timoteo, hijo de una judía creyente, quiere decir que creyó en el Mesías, como muchos. De hecho, la Biblia nos muestra que muchos judíos creyeron en el Mesías. De hecho, la que llamamos la primera iglesia, que no es realmente la primera iglesia, sino es la continuación del pueblo de Israel, eran judíos que habían creído en el Mesías. Podríamos decir que eran judíos mesiánicos, los primeros, los habitantes de ese primer siglo, de los cuales Pablo era uno de ellos. Y tenía un papá que era griego. No se sabe si el papá estaba con él, si lo había abandonado. El tema es que Pablo lo tomó para que fuese con él porque era un hombre de buen testimonio. Ahora, veamos el secreto de este hombre, veámoslo en Segunda de Timoteo, allí también lo pueden buscar en sus Biblias, Segunda de Timoteo, el capítulo 1. Esta es una carta que Pablo escribe a Timoteo. Pablo escribe a Timoteo, según los historiadores, fue la última carta que escribió. Ya estaba Pablo quizás en prisión, como lo vemos en el desarrollo de esta carta. Estaba en sus últimos días, justo antes de ser ejecutado, y Pablo decide escribir su última carta a una persona muy especial, a su hijo adoptivo, a quien él quería dejar el legado. O sea, Pablo dejó su legado en Timoteo. No se dice mucho más de Timoteo después. Nos habla que fue un gran pastor, una persona de gran testimonio, y quizás Timoteo continuó con el legado en la predicación de la palabra a Israel en la dispersión. Dice aquí Pablo, apóstol de Yeshua HaMashiach, por voluntad de Elohim, según la promesa de la vida que es en Yeshua HaMashiach. ¿A quién? A Timoteo, dice él, amado hijo. Aquí vemos a Pablo diciéndole a uno de sus discípulos, amado hijo.
qué manera en que Pablo adoptó a este hijo y lo capacitó, lo discipuló para que él continuara con su legado. Así como David está dando aquí a su hijo Shlomo, diciéndole, esfuérzate, cumple los mandamientos, cumple la Torah para que seas prosperado. Aquí también Pablo, escribiendo su última carta a su hijo, a su amado hijo, que no era de sangre, era por fe. Y le dice gracia y misericordia y paz de parte de Elohim, Padre, y de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, Elohim, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, le dice Pablo, en mis oraciones noche y día. En cada oración tenía presente Pablo a su hijo amado, de noche y de día. ¿Qué hacemos nosotros como padres con nuestros hijos? Los hijos de nuestros hijos, si ya están con vida, o si ya hay bisnietos, oramos por ellos día y de noche. Inclusive hemos adoptado a alguien que no es de nuestra sangre para que sea ese discípulo y continúe también ese legado. Dice aquí Pablo, me acuerdo de ti día y de noche, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y aquí está el secreto del legado, la cual habitó primero en tu abuela Loída. Loída, la abuela de Timoteo, tuvo fe. Ella aceptó al Dios de Israel y también aceptó al Mesías, y ella fue la que transmitió la herencia. Fíjense lo importante, y aquí lo vemos en este ejemplo, cómo Loída transmitió por un acto de fe que realizó esta mujer, cuánto beneficio produjo en su nieto. Porque sigue diciendo aquí Pablo, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, vemos aquí claramente que hay una transmisión del legado, de Loída a Eunice y de Eunice a Timoteo. Por un acto de fe que tuvo esta abuela Loída, transmitió un legado a la siguiente generación y más allá, a la siguiente. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy? ¿Cómo estamos impactando a las generaciones que vienen detrás de nosotros? Toda la fe, el testimonio en vida y lo que transmitamos, el camino que les estamos abriendo a nuestra descendencia va a impactar inclusive más allá de la tercera generación. Vamos a orar. Gracias, Abba, porque nos permites reunirnos en esta mañana, que nos permites también abrir tu palabra. Que el legado, Señor, que nos has dejado a través de nuestros ancestros sea también transmitido a nuestros hijos. Enséñanos, Señor, a transmitir lo que nos has dado, a romper con lo que tenemos que romper en vida y también dejar un legado que impacte hasta la tercera y cuarta generación. Padre, pedimos por nuestros estudiantes de Torá, por quienes ven este video posteriormente. Pedimos sabiduría para también guiar a nuestros hijos espirituales. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien. Y la pregunta que nos hacemos en este momento es, ¿a quién escribirás tu última carta? Aquí vemos que Pablo escribió su última carta a su hijo amado, un hijo de corazón, y le escribe exhortándole a que continúe con el legado. Vemos a David en sus últimos días, justo antes de morir, diciéndole a su hijo Shlomo o Salomón, Hasak, esfuérzate para que puedas cumplir la Torá, porque si cumples la Torá, te va a ir bien, todo lo que hagas va a ser próspero. Encontramos en la Escritura un pueblo que el Eterno llama. Ese pueblo tiene un secreto, tiene algo que hace la diferencia, como es el título de este mensaje. ¿Qué hace la diferencia con nuestro pueblo Israel? El Eterno llama a Abraham y lo llama allá en Génesis capítulo 12 diciéndole, sal de tu tierra y daré de ti una gran nación. Abraham
El padre de la fe que hemos estudiado en la Parashá durante estas semanas, hasta la semana que pasó, estudiamos a Abraham. Esta semana ya estaremos estudiando a su descendencia. Vemos que Abraham obedece por fe. Él y Sara obedecen por fe. Fíjense todo lo que ha impactado esa decisión que toma Abraham al decidir salir de su tierra, como lo vimos anteriormente, por fe, a una tierra que no sabía exactamente dónde iba, a tener una herencia, una descendencia de la cual tampoco se sabía, era imposible porque su esposa era estéril. Así que por fe decide salir, sin saber a dónde iba, habitando en una tierra que era extraña, que era extranjera, viviendo como extranjero, pero viviendo por fe, esperando la promesa de la descendencia, sabiendo que hay un Dios que puede hacer posible lo imposible. Hoy, Israel, del cual tú y yo hacemos parte, cada vez crece más. La profecía de Ezequiel, capítulo 37, los huesos secos, cada vez se cumple más, cada vez se levanta más el pueblo de Israel a nivel mundial. Muchos, como nosotros, hemos decidido dar el paso y ser parte de Israel. Hoy la nación, el Estado de Israel, del cual se habla tanto en las noticias en estas semanas, muchos, la mayoría, para oponerse a un Estado de Israel. Hoy Israel, que tiene 75 años, tiene 9 millones de habitantes en el territorio. Por supuesto, muchos de ellos se han apartado de la fe. El Eterno llama a su pueblo Israel allí, en el territorio, pero también a todos los que estamos en la dispersión. Esa pequeña nación de Israel tiene 22.000 kilómetros. Es un pueblo que ha crecido, tiene 11 ganadores de premios Nobel, son nacidos o de herencia judía. Actualmente Israel se posiciona como el país número 24 de acuerdo al Producto Interno Bruto. Es un país que crece en nanotecnología, inclusive es una potencia nuclear, pone satélites en órbitas y cumpliendo la profecía que habla el Tanakh, los bosques empiezan a crecer en medio del desierto, porque dice la profecía que haré crecer árboles en medio del desierto. Y hoy se cumple allí en el territorio. Cuando Israel llegó para ocupar ese territorio, era un desierto desolado, pero Israel llegó con fe para posicionarse y empezar a crecer. Y de esa manera hoy vemos a un Estado que crece. Y no solo crece allí, a nivel mundial el pueblo de Israel crece. Quienes decidimos aceptar al Dios de Israel, al Eterno, obedecer su palabra y ahora también creer en su Mesías Yeshua. ¿Qué hace la diferencia con Israel? ¿Cuál es la diferencia que hace Israel? Y el secreto es el legado. Hay un legado que ha sido transmitido de generación en generación, que lo vemos allí en el ejemplo del Haftará que vemos hoy de David a su hijo Shlomo, que lo vemos en la porción de la Parashá, Abraham hablando a Isaac y tratando de impactar inclusive a las siguientes generaciones, a tal punto que tú y yo, que somos hijos de Abraham, de acuerdo como nos lo muestra la Escritura, quienes creemos en el Eterno, aceptado al Mesías, quienes queremos buscar su palabra, somos también hijos de Abraham por fe. Hemos sido impactados por un hombre que tomó una decisión hace muchos años. Y la pregunta es, ¿cómo impactas con tus decisiones hoy la generación que viene creciendo en nuestras manos? Los hijos que están creciendo en este momento, o los hijos adultos que ya tenemos algunos, o los nietos que ya tenemos, quienes estamos aquí. ¿Cómo estamos impactando con nuestras acciones, con nuestras palabras, la generación que tiene? La segunda propuesta que yo le traigo el día de hoy es marque la genética de su familia. Marque la genética de su familia. Y quiero llevarlo a que leamos este salmo que encontré en el desarrollo del estudio de esta semana para que usted lo pueda subrayar allí en su Biblia. Es el Salmo 71, que es un salmo que lo escribe una persona que está ya de edad avanzada. Muy hermoso para que usted lo pueda leer. Salmo 71, versículo 18, dice:
aún en la vejez y las canas, oh Dios, dice aquí el salmista, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir. Aquí el salmista le está diciendo al Eterno, no permitas que yo muera, permíteme anunciar tu poder ¿a quiénes? A los que vienen detrás, a la siguiente generación, anunciar tu potencia a los que han de venir. De hecho, si buscamos en otra versión, por ejemplo, en la versión nueva versión internacional, eh, el mismo salmo, encontramos también un mensaje preciosísimo. Dice aquí, aun cuando yo sea anciano y peine canas, dice aquí esta traducción muy interesante, cuando yo sea anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder. ¿A quién? A la generación venidera. Qué oración tan preciosa, Señor. No permitas que yo muera hasta que no anuncie tu poder a la siguiente generación, hasta que dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Por eso en el Salmo 28, al finalizar, dice que veas a los hijos de tus hijos, que el Eterno permita que transmitamos incluso esta verdad a los hijos de nuestros hijos. Qué hermoso salmo para decirle al Eterno todos los días, Eterno, no permitas que yo descienda al sepulcro, no antes que anuncie tu poder a la generación venidera, que dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Y quiero recordar la historia de una persona que vive en Estados Unidos llamado Chris Gardner, quizás algunos de ustedes lo han escuchado. Chris Gardner vivió en el anonimato durante mucho tiempo hasta que en años recientes, en el año 2006, Will Smith protagonizó la película En busca de la felicidad, una película donde narra la historia de este hombre, de Chris Gardner, que pudo superarse en la historia del desarrollo de la película. Vemos cómo él pudo superarse para poder encontrar y dejar un legado a quien él llevaba de la mano durante toda la película. Si ustedes se dan cuenta, pese a las dificultades, pese a estar en el estado más terrible de dormir, incluso en un baño, él no soltó de su mano a la generación venidera, no lo soltó. Ahora, la historia de Chris Gardner va un poco más allá. Chris Gardner fue un hijo de un padre que abandonó a su familia. Así que viene aquí una primera orfandad. Un padre que no estuvo presente en sus vidas. No sabemos las razones, en la biografía traté de buscar, pero sencillamente hubo un abandono. Así que su madre consiguió otro esposo, él tuvo un padrastro, pero este padrastro fue cruel. Él golpeaba a sus hijos y también golpeaba a su mamá. Dicen los historiadores que golpeaba a su mamá incluso al punto de dejarla inconsciente. Y esto lo tuvo que ver Chris Gardner. Con eso creció. Ese es el legado que él estaba recibiendo. Un padre que lo abandonó, un padrastro que le golpeaba y golpeaba a su mamá. Inclusive nos muestra la historia que su mamá, que su misma mamá, por algunos actos, tuvo que estar en la cárcel durante varios años. Así que él tuvo una madre también ausente. Y diríamos de este ejemplo, ¿qué le esperaba a Chris Gardner con ese legado? Quizás también ser un hombre violento, un hombre que abandonaba a su legado, a sus hijos, un hombre que iba a cometer grandes errores. Quizás es lo que humanamente podemos ver y muchos quizás podrían incluso justificar el actuar de una persona así. Hoy en día incluso se justifica el actuar de muchas personas dado que tuvieron un pasado difícil. Por supuesto que es razonable, por supuesto que muchas cosas de la herencia de nuestros padres y abuelos nos acompañan, cosas que no quisiéramos hacer, cosas que odiamos de nuestros padres, pero muchas veces nos encontramos haciendo lo mismo con nuestros hijos. Chris Gardner tomó la decisión a sus 8 años de nunca abandonar a su hijo. Por eso vemos en el desarrollo de la película que él siempre tuvo a su hijo de su mano, pese a las dificultades. Chris Gardner tuvo una esposa también que le abandonó. Él se enamoró de un estudiante de odontología con el cual tiene un hijo, que es el hijo que aparece allí en la película En busca de la felicidad. Finalmente, por algunas razones de diferencias de pensamiento, en la película también se muestra, Chris Gardner tuvo que
enfrentar la vida solo con su hijo y de la manera más difícil porque pues tuvo que tratar de buscar trabajo en el sector médico, vendiendo equipos médicos que no le iba tan bien. Mm, Vivió, dice él, en el relato de su biografía, que él solo recuerda estar todos los días moviéndose. No tenía una casa, un lugar donde poder dormir, tenía que trasladarse de sitio en sitio, dormir en albergues, hasta que conoció a una persona, a un hombre grande, dice él, bien vestido en su Ferrari, y él se le acerca y le pregunta, ¿qué haces tú? Y el hombre le dice, yo soy corredor de bolsa. De allí Chris Gardner decide cuál va a ser el destino de su vida. Él decide cuál va a ser el destino de su vida. Fíjense que así como Abraham, de acuerdo a la historia judía, estaba en un lugar donde había idolatría. De hecho, su padre, dice el Talmud, tenía ídolos en su casa, pero Abraham decide que su vida va a ser diferente. Aquí Chris Gardner vemos en este ejemplo reciente que él decide, número uno, que él no iba a abandonar a su hijo pese a las circunstancias. Y ahí lo vemos enfrentando, durmiendo en albergues, en estaciones de trenes y en otros sitios con su hijo, pero nunca lo abandonó. A tal punto que incluso pudo lograr su sueño de ser un aprendiz de bolsa de valores y allí estuvo trabajando durante mucho tiempo, aprendiendo sin recursos hasta que por fin, dice la historia, que él logró ascender. Chris Garner era un gran empleado. Él llegaba de primero, salía de último, era el que estaba dispuesto a darlo todo porque tenía un sueño. Él quería ser diferente al legado, no despreciando las cosas buenas que recibió, pero sí rompiendo con las cadenas, con los pecados generacionales. Y vemos a un Chris Garner con un ejemplo de un gran padre que llevó a su hijo de la mano. Se convirtió, por supuesto, finalmente en un gran empresario porque él fundó su propia firma de bolsa de valores. Hoy es un ejemplo. Él es un hombre que habla a otras generaciones, atiende a las personas de color, insta a otras personas a que cumplan sus sueños. Se convirtió en un ejemplo gracias a esta película que llegó hasta nuestras vidas. ¿Cómo este hombre, Chris Gardner, toma lo bueno y desecha lo malo? Quizás aquí vemos cómo la misma Biblia, Pablo nos dice, eh, escoger lo bueno, aprender lo bueno, pero también desechar lo malo. ¿Qué pecados generacionales tenemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, que hoy nosotros nos encontramos haciendo también? Chris Gardner tomó una decisión, cortar el pasado, cortar lo malo del pasado, pero también aprender lo bueno. Hay una herencia que nosotros traemos de nuestros padres que hace que hoy estemos donde estamos. Tú y yo, donde estamos, es gracias a que nuestros padres tomaron decisiones. Gracias a que nuestros padres tomaron buenas decisiones, también tú y yo estamos aquí hoy. Abraham, que sale de Ur de los Caldeos, él no sale solo. Dice la escritura en Génesis 11 que fue Taré, su padre, quien fue el primero en salir de Ur de los Caldeos. Fue Taré el que tomó la decisión. Taré tomó el primer paso, por supuesto no le alcanzó la vida, muere en Harán, en el punto intermedio entre Ur de los Caldeos y Canaán. Allí muere Taré, pero es Abraham quien completa la misión. Quizás nuestros padres dieron los primeros pasos. Nos toca a nosotros dar los complementarios, los pasos siguientes para llegar. Quizás hoy estamos aquí estudiando la Torá y la Haftará gracias a que nuestros padres en algún momento decidieron ser cristianos, aceptar el mensaje que se predicaba hace muchos años en nuestros países. Y por eso tú y yo hoy damos el siguiente paso y es ser parte del pueblo de Israel. Quiero que vayamos al texto de Génesis 17 para entender cómo a través de la porción de la parashá que hemos estudiado durante estas semanas podemos ver la lección del legado generacional que el Eterno quiere darnos. Quiero que vayamos a Bereshit, a Génesis capítulo 17 y allí
nos vamos a ubicar, voy a leer de la Nueva Versión Internacional, en el versículo 4. Y aquí el Eterno le dice a Abraham, aquí todavía se llamaba Abraham, diciendo, este es el pacto que establezco contigo. El Eterno se le aparece a Abraham, que ya ha tomado una decisión de ser radical, de romper un pecado generacional y hacer algo diferente para la generación que viene. Si Abraham no hubiera tomado esa decisión, no estaríamos tú y yo aquí. Es tan radical la decisión que tomemos nosotros que impactan, en este caso, miles de años hasta nuestros días. Y le dice aquí el Eterno, tú serás el padre de una multitud de naciones. Recordemos que aquí su esposa era estéril. Y el Eterno le dice, tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Inclusive el Eterno cambia su nombre. Abraham significa el padre que se enaltece. Abraham. Y Abraham, que es el nuevo nombre que le da el Eterno, significa padre de multitud de naciones. Inclusive el Eterno, para confirmar la promesa, cambia su nombre. Quiere decir que el Eterno aquí quería impactar no solamente a Abraham. El Eterno es un Dios de generaciones. El Eterno quiere impactar a las generaciones venideras. Nuestro Dios es un Dios generacional. ¿Por qué? Lo vemos aquí. Le dice el Eterno, te haré fecundo. O sea, eso que estás pensando, que no puedes tener hijos, tranquilo, yo te haré fecundo. Incluso, de ti saldrán reyes y naciones. De hecho, vemos al rey David, que es un descendiente de Abraham, el gran rey David. Nuestro Mesías Yeshua, descendiente de Abraham, de sangre de Abraham, que incluso él, como lo muestra la Escritura, será el rey sobre toda la tierra. Aquí el Eterno le está dando una promesa. Abraham decidió creerla o no creerla. Miremos el versículo 7 y lo puede subrayar ahí en su Biblia. Estableceré mi pacto contigo. ¿Y con quién más? Y con tu descendencia. Cuando el Eterno le está hablando aquí a Abraham, te está hablando a ti y a mí también. El Eterno a ti también te dice Abraham. Hoy te está diciendo a ti Abraham. ¿Cómo vas a impactar a la siguiente generación? Sigue diciendo, como pacto perpetuo, es decir, nunca se acaba. Este pacto que el Eterno hace es para siempre. Diferente a lo que se predica en muchas iglesias hoy en día, que los pactos, algunos pactos han tenido fin. El Eterno en cada pacto que hace dice, este es mi pacto perpetuo. Y dice, por todas las generaciones. Por eso estas promesas son para nosotros. Cuando aceptamos que la Torá sigue vigente, estas promesas son para nosotros. Si no somos capaces de aceptar que la Torá sigue vigente, no podemos aceptar estas promesas para nosotros. No podemos apropiárnoslas. Pero si creemos que la Torá sigue vigente, donde está escrita esta promesa es para ti y para mí. Dice, yo seré tu Elohim, yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Aquí el Eterno te está diciendo a ti y a mí, y nos está llamando también hoy en día a Abraham. ¿Cómo vamos a impactar a las siguientes generaciones? ¿Eres lo que Dios dice que eres? El Eterno le dice aquí a Abraham, yo voy a ser tu Dios y el Dios de tus descendientes. El Eterno es nuestro Dios. Estamos impactando a las siguientes generaciones para que también nuestro Dios sea el Dios de ellos. Ahora, ¿cómo se comporta un hijo de Abraham? Si estamos apropiándonos de esta promesa, ¿cómo debe comportarse un hijo de Abraham? Aquí el mensaje que yo te traigo hoy es, gástate en la siguiente generación. Dedica tiempo, dedica esfuerzo a la siguiente generación. Podríamos decir nosotros hoy en día, mi historia. Quizás tú vienes de un padre ausente, puede ser que tu padre fue ausente,
Quizás no tuviste la mejor educación. Quizás no, tus padres no tuvieron todos los recursos. Quizás incluso haya abusos en tu ascendencia, en ti mismo. Quizás hayan problemas generacionales, maltrato en tu niñez. ¿Cuál es tu historia, la que traes? Abraham traía una historia no muy fácil. Era, habitaba en medio de un pueblo idólatra. De hecho, dicen el Talmud que él jugaba con las estatuas de los dioses que había en su casa. Pero él decidió hacer algo diferente. No solo él, vemos que él salió con alguien que lo acompañó hasta el último de sus días, llamada Sarai en ese momento, después llamada Sara. Sara, una mujer de fe, como lo muestra Hebreos 11, sale también al lado de su esposo, acompañándolo, a pesar de que ella era estéril y Abraham ya le había contado la promesa del Eterno, a pesar de que no sabía para dónde iba. Para una mujer es muy importante la seguridad, lo sabemos, las esposas buscan seguridad y salió con su esposo sin saber a dónde iba, sin saber a dónde iba a ser su casa, dónde iba a vivir. Y por supuesto, era estéril, no iba a poder darle descendencia a Abraham. Ella fue una mujer de fe. Vivió momentos difíciles. El faraón la quiso tomar como esposa. Abimelech más tarde la quiso tomar también como esposa. Era una mujer que a su edad avanzada era muy hermosa, era atractiva también. Y vivió estos episodios difíciles de su vida. Luego trata de arreglar la herencia con Agar, su sierva. También tiene problemas con su sierva, por supuesto, y con su hijo Ismael, que trataba mal a su hijo. Fue una mujer que tuvo grandes dificultades, que afrontó inclusive el salir de su tierra, dejar también a su familia, pero fue una mujer de fe. Aquí vemos a dos hombres que nos dan, un hombre y una mujer que nos dan una lección de vida. Pese al pasado que tú vivas, tú debes vivir y decir y hablar en función de lo que serás. Aquí el Eterno le dice a Abraham, tú serás. No importa lo que tú seas hoy, puede ser hoy el hijo de una relación incestuosa, eso lo vemos en la escritura, de una relación extramatrimonial. Por supuesto que también hay ejemplos en la escritura. Tú puedes ser el hijo no deseado. Basta ya, dice el Eterno hoy, basta ya de decir que es que yo vengo, que es que mis padres, que es que esto me pasó. El Eterno hoy dice, tú serás el padre de una generación venidera. Tú serás el padre que impacte a las siguientes generaciones. Hoy es el día de romper las cadenas de los pecados generacionales y hacer una nueva generación. Abraham tomó lo mejor de su padre Taré, tomó lo mejor, siguió el legado que Taré, el camino que Taré emprendió, pero también rompió con los pecados generacionales, así como lo hizo su esposa. Quiero que vayamos a los dos últimos textos en esta mañana para ver el cumplimiento de esa herencia que Abraham inició. En Génesis capítulo 28, ya me devuelvo, encontramos a un descendiente de Abraham, Génesis capítulo 28 y el versículo 13. Aquí estamos en la historia de Jacob. Jacob tuvo que huir de su casa, robó la primogenitura con artimañas junto con su madre. Aún así, pese a eso, el Eterno lo usó e hizo de él una gran nación. Siempre pasa lo mismo. El Eterno hace cosas grandes incluso de nuestros propios errores, incluso de las consecuencias de nuestros errores. Allí lo vemos en la Biblia. Y aquí estaba Jacob durmiendo en el suelo con una piedra de almohada y ve un sueño impresionante. Ve una escalera que sube al cielo, ángeles, malajín subiendo y descendiendo. Y el Eterno le dice esto en el sueño: yo soy el Señor. Yo soy Yud-Hei Bab-Hei, el Dios de tu abuelo Abraham. Yo soy el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. Nuestro Dios se presenta como el Dios de generaciones.
¿Cómo se le aparecerá el Señor a nuestros hijos y a nuestros nietos? Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de tu abuelo. Eso podrán decir. Y aquí el Eterno le recuerda la promesa que le había dado a su padre, a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. A tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Allí estás acostado en una tierra con tu cabeza en una almohada, a tu descendencia, porque se lo prometí a tu abuelo Abraham. Estamos impactando las siguientes generaciones a tal punto que se habla incluso de nosotros hoy en día, que se hable de nosotros en ese momento, de nuestros nietos y bisnietos, del camino que abrimos para que ellos puedan estar donde están. ¿Dónde queremos que esté nuestra descendencia en muchos años cuando ya nosotros no estemos? ¿Continuarán con el legado? Dice la escritura en Hebreos 11, vamos a ir al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11, y vamos a ir al versículo 11. En Hebreos 11 es un capítulo muy hermoso. El escritor nos habla acerca de la fe de los hombres que nos entregaron el legado que hoy tenemos. Es un legado lo que viene aquí. De hecho, aquí viene el legado de nuestro padre Abraham, cuando dice por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida, pero habitó como extranjero, esperando el cumplimiento de la promesa. Habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, con su herencia, con su legado, herederos también de la misma promesa como tú y yo, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Elohim es arquitecto y constructor, esperando la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Fidelidad. Así que de este hombre, este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo. Tú y yo somos parte de este versículo 12. E incontables como la arena del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Al expresarse así claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria, la que tú y yo anhelamos. Si hubieran estado pensando en aquella patria donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Así le pasó a Abraham. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo. Lo vimos en la parasha anterior. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Así como David, su descendencia se estableció por medio de su hijo Shlomo. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en el sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. ¿Cómo estamos viendo el futuro de nuestros hijos? Isaac aquí bendijo a sus hijos con visión, sabiendo lo que lo que él veía para el futuro de ellos. ¿Cuál será el futuro de nuestros hijos? ¿Cuál es la visión que tenemos del futuro de nuestros hijos? Estamos abriendo la senda, abriendo el camino, bendiciéndolos, poniendo nuestras manos sobre ellos cada Shabbat para abrirles el camino a lo que viene por delante. Estamos rompiendo con el pasado y abriendo un nuevo camino para ellos. Hoy el Eterno, a través de la Parashá y la Haftará que leímos durante la semana, nos invita a que subamos a nuestros hijos al Monte Nebo. Sí, al Monte Nebo.
En el monte Nebo fue donde Moshe murió. Antes de morir, el Eterno le permitió contemplar la tierra prometida. Yo quiero desafiarte a que subas a tus hijos al monte Nebo antes de que tú mueras y que ellos contemplen la tierra prometida, que ellos vean la herencia que les espera de vivir en los caminos de la Torá, de permanecer en el Eterno, de vivir de acuerdo al ejemplo que nos dio nuestro Mesías Yeshua y de poseer en algunos años, esperamos pronto, la tierra prometida, la tierra donde está Jerusalén, desde donde saldrá la Torá para todo el mundo, desde donde todo el mundo tendrá que venir a adorar en la fiesta de los tabernáculos cada año, de acuerdo a la Escritura. Abba, gracias porque nos das tu Torá en esta mañana, porque también a través de la Haftará vemos cómo tú quieres que preparemos a la nueva generación. Padre, te pedimos que nuestra vida sea transformada, que nos enseñes a cortar con algún pecado generacional que aún nos asedia. Enséñanos, Señor, a cortar con lo malo, a decidir, a ser disruptivos y decidir hacer algo nuevo por los que vienen detrás de nosotros. Que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, como oramos cada mañana, sean todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torá. Que todos los hijos de Israel a nivel mundial sigan el legado que tú nos has entregado. Que los primeros discípulos, las primeras ovejas, sean las que tú nos has dado, las ovejas de sangre. Pero que también como Pablo, podamos también, Señor, llevar a otras ovejas a tus pies. Gracias, Señor, porque nos muestras el secreto, lo que hace diferente a tu pueblo Israel, y es el legado. Gracias porque eres un Dios generacional y hoy también nos llamas Abraham y Sara para continuar el legado. Que sea una realidad en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bendiciones a todos. Amén.